Hola, en este vídeo voy a explicar un ejercicio que creo que es muy importante. Es el primero que marqué como obligatorio en la ficha de estudio global de funciones. En ella me dan una función definida a trozos, que es esta de aquí. En el apartado A me preguntan el valor de la A para que la función sea continua. Este es un ejercicio que ya hemos hecho varias veces, ahora lo repasaremos. Y en el apartado B, que es el importante, el que quiero hacer hincapié, tengo que hallar los máximos y mínimos absolutos de esta función en el intervalo 0,4 y me piden que lo justifique, así que habrá que demostrar que de verdad son máximos o mínimos. Vamos a empezar por el apartado A, en el cual hay que estudiar la continuidad, y la continuidad en una función definida a trozos se estudia en los puntos donde hay un cambio de trozo. Bueno, antes de explicar la continuidad, vamos a ver en este lado de la pantalla, he copiado la fórmula de la función y he puesto su representación gráfica para recordar un poquito cómo se hace, y esto es necesario para entender cómo son las funciones a trozos. En esta función tengo un primer trozo, tiene esta fórmula, y esa fórmula es válida cuando los valores de la x están comprendidos entre el 0 y el 2. Eso quiere decir que si tú le haces una tabla de valores a esta fórmula, pondría solamente valores comprendidos entre el 0 y el 2. Y aquí en el eje de la x empezaría en x igual a 0, por aquí podrías poner puntos y acabarías en x igual a 2. Así que el primer trozo se corresponde con este tramo de aquí. Ese es el primer trozo. El segundo trozo, para representarlo, utilizaría esta fórmula, pero los valores que le das a la x están comprendidos entre el 2 y el 4. Así que desde el x igual a 2 hasta x igual a 4 estaría el dibujo del segundo trozo. Y luego el tercer trozo, en realidad, no lo podríamos representar porque todavía no sabemos cuánto vale la a, pero en cualquier caso vemos también que es una línea recta que empieza en x igual a 4 y acaba en x igual a 8. Así que este sería el tercer tramo. En este ejercicio no es necesario hacer la representación gráfica, pero sí que hace falta entenderla, entender cómo se hace. Por eso las representaciones gráficas las trabajamos ya en un tema anterior para que ahora se pueda entender la continuidad. Bueno, pues si estudiamos la continuidad en los puntos donde hay cambios de trozo, empezaremos estudiando en x igual a 2, porque justo aquí en x igual a 2 termina el primer trozo y empieza el segundo. Entonces esto es lo que se llama un punto de ruptura y vamos a comprobar si se cumplen las tres condiciones de continuidad. La que nosotros calculamos normalmente en primer lugar es esta, el límite cuando x tiende a 2. Tengo que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha de la función. Cuando hago el límite por la izquierda, la función que tengo que tomar es la primera fórmula, y cuando hago el límite por la derecha, tengo que tomar la segunda fórmula, que es esta de aquí. Bueno, pues los límites se hacen sustituyendo la x por 2, los dos límites laterales me dan 4, así que sí se cumple esta condición. Los límites laterales coinciden y eso se ve aquí porque tanto esta rama de la función como esta otra van a juntarse al mismo sitio. La otra condición es que x igual a 2 tenga imagen. Para calcular la imagen de x igual a 2 tengo que mirar dónde está x, en cuál de los dos trozos está que la x valga 2, está en el segundo trozo, así que para calcular f de 2 tengo que sustituir la x por 2 aquí. Sustituimos y daría de resultado 4. Y entonces en la tercera condición compruebo que la imagen de x igual a 2 me ha dado el mismo resultado que el límite cuando x tiende a 2, que también da 4. Así que todo coincide y puedo decir que la función es continua en x igual a 2. El otro caso, el otro punto donde tengo que calcular la continuidad es el otro punto de ruptura, que es x igual a 4. En x igual a 4 acaba el segundo trozo y justo ahí empieza el tercero. Así que es un punto de ruptura entre el segundo y el tercer trozo y tenemos que estudiar también la continuidad. Límites laterales. Para saber si existe el límite cuando x tiende a 4, hacemos el límite lateral por la izquierda, el límite lateral por la derecha, uno me da de resultado 4 y el otro, como tiene una a, no me va a dar un número, me va a dar menos 8 más a. Así que ahora tendremos que averiguar cuándo estos dos límites laterales coinciden. Por lo tanto, cogemos este valor y este otro, los igualamos y me sale que la a tiene que valer 12. Por lo tanto, cuando a vale 12, el límite cuando x tiende a 4 sí que existe, porque los dos límites laterales coinciden. Fíjate que si cambias aquí la a por un 12, menos 8 más 12 te daría 4. Así que los dos límites laterales coinciden y dan de resultado 4. Pero bueno, ¿qué pasaría si la a no fuera 12?
Entonces los límites laterales serían distintos. Y si serían distintos, pues ya no existe, la condición 2 no se cumple y sería una discontinuidad inevitable de salto finito. Aquí la gráfica estaría rota porque esta recta empezaría en otra altura y no se tocarían un trozo con el otro. Eso es lo que pasaría si la A no fuera el número 12. Pero si la A es el número 12, entonces podemos ver, esto es un error, por cierto, esto es f de 4. Esto debería ser un 4. F de 4 también vale 4. Así que tanto la condición 1 como la condición 2 me dan el mismo resultado y por lo tanto la función sí que sería continua cuando A es igual a 12. Y así, tal y como hemos dicho, si la A no es 12, la función es continua, excepto en x igual a 4, porque en x igual a 4 hemos visto que los límites laterales no coincidirían y entonces sería discontinuidad inevitable de salto finito. Luego, otra observación también, que en primero de bachillerato tampoco va a ser importante, pero es bueno que lo sepáis para el curso que viene. En x igual a 0 y en x igual a 8 decimos que hay discontinuidad esencial. ¿Por qué? Bueno, mira, en x igual a 0, si vamos aquí a la gráfica, vemos que cuando la x vale 0, el límite por la derecha sí que existe, pero el límite por la izquierda no existe porque no hay función. Así que cuando uno de los dos límites laterales no existe, decimos que es discontinuidad esencial. Lo mismo en x igual a 8. En x igual a 8 el límite por la derecha no existe porque no hay función. Bueno, vamos al apartado importante, que es el B. Bien, para averiguar los máximos y mínimos de la función, vamos a recordar cómo hacíamos esto. Esto lo hacíamos con el estudio de la primera derivada. Pues bien, en el apartado B calcularemos en primer lugar la derivada de cada uno de los tramos, del primer tramo y del segundo tramo. Digo solo del primero y del segundo porque se nos pedían máximos y mínimos de 0 a 4. Entonces este trozo no nos hará falta. Bueno, pues en el primer tramo, si hacemos la derivada de x más 2, por supuesto x más 2 prima, sabéis que el símbolo prima es para hacer la derivada de x más 2 da de resultado 1. Vale, vamos a analizar qué significa esto. Eso significa que dentro del tramo 0,2, dentro del intervalo 0,2, si la derivada es positiva, la función es creciente. Así que cuando la x toma los valores desde 0 hasta 2, la función siempre es creciente. Así que dentro de ese tramo no hay ningún extremo relativo, porque un máximo es un punto en el que pasa de subir a bajar o un mínimo el que pasa de bajar a subir. Así que justo entre el tramo 0,2 no hay ningún extremo relativo. Vamos a ver en el tramo 2,4. En el intervalo de 2 a 4 la fórmula es esta ecuación de segundo grado. Y si le hacemos la derivada nos daría 2x menos 6. Y bien, ahora me interesa saber, para analizar la monotonía y saber cuándo es creciente y decreciente, habíamos aprendido que igualábamos la derivada a 0. Y me sale el valor x igual a 3. Bueno, aquí está hecho de otra manera, pero como lo hemos aprendido nosotros, en x igual a 3, ahora tendríamos que hacer un estudio del signo de la derivada. Dibujaríamos la recta, marcaríamos el 3 y entonces veríamos que la derivada no toma valores negativos a la izquierda y valores positivos a la derecha del 3. Con lo cual, si lo hacéis, y por favor hacedlo para comprobar, te saldrá que la función es decreciente antes del 3 y creciente después del 3. Aquí lo podemos ver en la representación. Para valores entre el 2 y el 3 la función está decreciendo y para valores del 3 al 4 la función está creciendo. Así que x igual a 3 es un mínimo relativo. Eso es lo que podemos saber. Así que al hacer el estudio de la derivada lo único que hemos averiguado es que x igual a 3 es un mínimo relativo. Pero la novedad que tiene este ejercicio es que ahora la derivada nos dice en puntos intermedios donde puede haber un máximo o un mínimo relativo. Así que sabemos que en x igual a 3 hay un mínimo relativo, pero si me piden los máximos o mínimos absolutos, necesito comprobar el punto inicial y el punto final de cada tramo para saber si pueden estar más bajos o más altos. Así que tengo que calcular cuál es la imagen de x igual a 0, que es el punto inicial, me sale 2. ¿Cuál es la imagen del punto donde acaba el primer tramo? Que es x igual a 2, la imagen me da 4. Después x igual a 3 porque es un mínimo relativo, la imagen me da 3. Y x igual a 4 que es el punto donde acaba el primer tramo.
el segundo tramo, perdón. Así pues, además de x igual a 3, tengo que comprobar el 0, el 2 y el 4, que son los puntos donde empieza y acaba cada uno de los trozos de la función. Así que, como en x igual a 0 me da 2, en x igual a 2 me da 4, en x igual a 3 me da 3 y en x igual a 4 me da 4, podemos concluir, y esto se ve mucho más fácil en el dibujo, que x igual a 0 es el mínimo absoluto, porque es el valor que tiene el valor de la y más bajo, y los puntos más altos son x igual a 2 y x igual a 4, porque en ellos el valor de la y vale 4, así que esos dos serían los máximos absolutos. Espero que lo hayáis entendido.